Nunca olvidaré los olores. Hay olores que se clavan más profundo que cualquier imagen, que se adhieren a la memoria como grasa rancia en una sartén olvidada. Olores que incluso después de años, cuando crees que todo quedó atrás, regresan en un instante y te cortan la respiración. Yo tenía 14 años la primera vez que noté aquel hedor en mi casa. Una mezcla de hierro oxidado, carne quemada y sudor ácido. Venía del sótano, un lugar al que nunca me dejaban bajar. Mis padres siempre repetían que era peligroso, que las escaleras eran inestables, que podía lastimarme. Y yo lo creía. Hasta esa noche. Eran las 2 de la madrugada y me despertó un ruido sordo, como un martillazo amortiguado. Luego, un gemido ahogado. Al principio pensé que era la televisión, pero no. Provenía de abajo. Me levanté, descalzo, con un frío que me mordía los huesos. Recuerdo la madera del suelo crujir bajo mis pies, como si la casa misma se quejara de mi atrevimiento. Me incliné en la oscuridad, con la oreja pegada a la puerta que conducía al sótano, y lo escuché. El sonido de carne desgarrándose, el goteo constante de un líquido espeso cayendo en metal, y el murmullo grave de varias voces repitiendo palabras que no entendía. No había nada sobrenatural en ese sonido, pero me heló la sangre. Era el tono exacto que alguien usa cuando reza, solo que aquellas voces sonaban cansadas, desesperadas. Rotas. Dale tu parte. Que sienta tu entrega. Que no quede nada. Eso fue lo único que logré distinguir. Me aparté de la puerta y subí corriendo a mi habitación, temblando. Traté de convencerme de que había soñado, pero los olores se metieron en mi garganta, haciéndome toser hasta vomitar. Esa noche apenas dormí. A la mañana siguiente, mis padres actuaron como si nada hubiera pasado. Mi madre me sirvió el desayuno con esa sonrisa perfecta y calmada que siempre llevaba, mientras mi padre hojeaba el periódico como si el mundo allá afuera le importara más que yo. Había algo en ellos que siempre me había desconcertado. Jamás mostraban afecto físico entre sí. Nunca se besaban, nunca se tocaban más allá de un roce accidental. Se comportaban como dos estatuas que compartían una rutina. Yo pensaba que era normal, que simplemente eran distintos. Pero esa mañana, después de lo que escuché, su frialdad me pareció algo peor. Un disfraz. Noté un corte mal vendado en la muñeca de mi padre. Cuando pregunté, me dijo que se lo había hecho arreglando unas herramientas. Pero sus ojos se desviaron de los míos, y su voz tembló apenas un segundo. Fue suficiente para que supiera que mentía. Pasaron semanas. Las noches extrañas se repitieron. Cada vez que intentaba escuchar más, los sonidos eran más violentos. Gritos sofocados, el golpeteo húmedo de algo siendo arrancado, el chirrido de cuchillas desgarrando carne viva. A veces, incluso el olor a piel chamuscada subía por las rendijas del suelo. Yo me mordía los labios hasta sangrar, deseando tener el valor de bajar, pero el miedo me congelaba. Un viernes, no aguanté más. Mis padres salieron temprano, diciendo que tenían asuntos de la comunidad. No supe por qué, pero algo me empujó. Bajé al sótano. La puerta estaba cerrada con candado, pero no era difícil para un adolescente curioso encontrar una horquilla en el cuarto de su madre y forzarla. Cuando la cerradura cedió, un hedor insoportable me golpeó de lleno. Sentí ganas de desmayarme. El sótano no era como lo imaginaba. No había cajas de herramientas ni trastos viejos. El suelo estaba cubierto de manchas oscuras, incrustadas como cicatrices que nunca se borran. En el centro había un barril de acero, oxidado en las orillas, del que aún caían gotas rojizas que formaban un charco seco y pegajoso. Alrededor, colgaban ganchos con cadenas, algunos todavía húmedos. Y en una mesa, vi cuchillos, bisturís, sierras pequeñas. Todas con restos de algo que no me atreví a nombrar. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fueron los frascos de vidrio alineados en un estante. Dentro, flotaban cosas que al principio no comprendí. Trozos de piel, dedos ennegrecidos, mechones de cabello aún pegados a tiras de cuero cabelludo. Uno de los frascos tenía un ojo, hinchado y lechoso, que parecía mirarme desde el fondo turbio. Me cubrí la boca para no gritar. El aire estaba tan cargado de sangre vieja que me ardían los pulmones. Y entonces lo vi.
En la esquina, sobre un altar improvisado, había velas consumidas y símbolos pintados con sangre seca. Encima, reposaban fotografías. Fotos de mis padres, vestidos con túnicas negras, con la mirada perdida, como si fueran otra gente. En las imágenes, había otras personas, todas mutilándose. Un hombre se cortaba un dedo y lo dejaba caer en un cuenco. Una mujer hundía un cuchillo en su propia pierna. Alguien más extendía sus brazos con cortes abiertos, dejando que la sangre chorreara hacia la tierra. Mis padres estaban al frente, liderando. Sonriendo. Vomité en el suelo del sótano, temblando, sin poder apartar los ojos de esas imágenes. Mis manos se mancharon de bilis y sangre vieja. Me sentí atrapado, como si ese lugar me hubiera estado esperando todo el tiempo. Fue ahí, entre arcadas y lágrimas, que entendí. No eran simples rituales. Era una secta. Una secta que se alimentaba del dolor físico, que ofrecía pedazos de sí mismos como prueba de fe. Y mis padres. Ellos no eran inocentes espectadores, eran los jefes. Los que guiaban a los demás. Me derrumbé en el suelo, deseando que todo fuera una pesadilla. Pero los olores, los objetos, las manchas. Eran demasiado reales. Cuando escuché la puerta principal abrirse arriba, el pánico me paralizó. No tuve tiempo de salir. Me escondí detrás de la mesa de cuchillos, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que se escucharía en toda la casa. Los pasos descendieron lentamente por la escalera. Reconocí la voz de mi madre, suave y cálida como siempre, tarareando una canción infantil que me cantaba cuando era niño. Esa dulzura, en medio de aquel infierno, me resultó más aterradora que cualquier grito. Y mientras ellos bajaban, con las túnicas aún puestas y las manos vendadas, entendí que ese era apenas el inicio. Me escondí detrás de aquella mesa como un animal acorralado. El aire del sótano estaba tan denso que sentía que iba a ahogarme. La mezcla de hierro, sudor y carne vieja era un muro en mi garganta. Los pasos de mis padres resonaban lentos, cada crujido de la madera al bajar me hacía encogerme más. ¿Lo sientes?, preguntó mi padre, su voz profunda, casi solemne. Sí. Aún late aquí abajo. Respondió mi madre, con esa calma enfermiza que la hacía sonar maternal incluso en medio del horror. ¿Late? Pensé. Mis uñas se clavaban en la piel de mis muslos, intentando no moverme. Los vi aparecer entre la penumbra. Túnicas negras manchadas de rojo seco, vendas sucias en sus manos y brazos. No se parecían a las figuras que veía en el desayuno. Eran otros. Sus rostros estaban tensos, iluminados apenas por las velas, con esa devoción que solo los fanáticos pueden imitar. Se acercaron al altar, y yo me obligué a mirar. Mi padre sacó un cuchillo del cinto, lo colocó sobre la mesa con reverencia y luego tomó un frasco de los estantes. Lo levantó como si fuera sagrado. Dentro flotaba un trozo de carne irreconocible, desgarrado, con las fibras abiertas como pétalos marchitos. Lo destapó. El olor salió disparado como una bofetada, ácido, podrido. La entrega no fue suficiente. Dijo él. Tendremos que dar más. Siempre más. Contestó mi madre. Y fue entonces que lo hicieron. Sin titubeo, mi padre deslizó la hoja por la palma de su mano ya cicatrizada, abriendo una nueva herida sobre una antigua. La sangre brotó en un chorro grueso, cayendo dentro de un cuenco metálico. Mi madre hizo lo mismo en su brazo, con una sonrisa leve, como si el dolor no existiera. Yo temblaba. La sangre goteaba rítmica, resonando en mi cabeza como un tambor. No eran rezos inventados. Era una ceremonia de mutilación. Ellos ofrecían pedazos de sí mismos. Esa noche me quedé escondido hasta que subieron de nuevo, con pasos lentos y satisfechos. Cuando por fin logré salir del sótano, lo hice gateando, mareado, con los ojos ardiendo por el olor y la garganta en carne viva de tanto contener arcadas. No dormí. No pude. Los días siguientes fueron peores. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. Los guantes largos que mi madre siempre usaba, incluso en verano. La manera en que mi padre cojeaba ligeramente cuando pensaba que nadie lo miraba. Las cicatrices que asomaban por debajo de las mangas de ambos. Todo cobraba sentido. Cada herida tenía una historia que nunca me contaron. Y lo que más me enfermaba era su normalidad frente a mí.
Me preguntaban por mis tareas, me regañaban por no ordenar mi cuarto, me servían la cena como cualquier familia. ¿Cómo podían actuar así después de lo que vi? Yo estaba atrapado entre dos mundos. El de la superficie, donde éramos una familia ejemplar, y el subterráneo, donde mis padres eran monstruos que se desangraban en nombre de algo que ni siquiera entendía. No aguanté más y decidí espiarlos de nuevo. Una semana después, me escondí en la escalera del sótano antes de que bajaran. Los observé desde la penumbra, con el corazón desbocado. Esta vez había más gente. 3 hombres y 2 mujeres, todos con túnicas negras, rostros desencajados por el dolor y la devoción. Se reunían alrededor del altar, esperando instrucciones. Mi padre levantó las manos, mostrando cicatrices gruesas en muñecas, brazos y hasta en los muslos. Señaló al primero. Un hombre joven. El tipo se arrodilló, temblando, y se abrió el pecho con un bisturí, justo debajo de la clavícula. La sangre corrió abundante, cayendo al suelo. No gritó. Sus dientes rechinaban, pero parecía más orgulloso que atormentado. La mujer que le siguió no fue tan estoica. Se cortó la lengua. El sonido fue indescriptible. Un chasquido húmedo, seguido de un gorgoteo que me hizo llorar de miedo. Ella escupió sangre a borbotones en el cuenco, mientras los demás murmuraban alabanzas. Yo apretaba la madera de la escalera, con las manos empapadas en sudor, mordiéndome para no gritar. Sentía que mis pulmones iban a explotar. Y ahí estaban mis padres, de pie, vigilando, orgullosos, como pastores guiando a su rebaño de carne. Pasaron meses así. Yo no podía hablar con nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Quién me iba a creer? Un adolescente acusando a sus padres de mutilarse y dirigir un culto. Me consumía en silencio, cada vez más paranoico, cada vez más obsesionado con saber qué exactamente habían entregado ellos. No podía dejar de pensarlo. Si los demás ofrecían dedos, lenguas, sangre, ¿qué habían dado mis padres para ser líderes? Las pistas me perseguían. Su rechazo absoluto a cualquier muestra de intimidad. La forma en que nunca dormían juntos. La extraña rigidez de sus cuerpos. Era como si hubieran renunciado a algo que los definía como pareja, como seres humanos. El pensamiento me taladraba el cerebro. Me odiaba por siquiera imaginarlo, pero en las noches, cuando escuchaba los cuchillos cortando carne en el sótano, una idea macabra empezaba a germinar en mi cabeza. ¿Y si habían sacrificado algo irreemplazable? Un día, mientras limpiaba la cocina, encontré la prueba que casi me destroza. La cortina del fregadero estaba rota y vi una caja metálica escondida detrás de los tubos. Tenía candado, pero estaba viejo y oxidado. Lo abrí con un destornillador. Dentro había fotografías. Las primeras eran parecidas a las que ya había visto. Rituales, cuchillos, sangre. Pero las últimas. No debí mirarlas. Eran imágenes de mi madre y mi padre, desnudos de cintura para abajo, ambos en un altar, ambos sangrando. Habían colocado vendas empapadas en su entrepierna. Sus expresiones no eran de dolor, sino de júbilo, de liberación. Sus miradas estaban clavadas en la cámara, como si quisieran dejar testimonio de ese momento. No había duda. No había error posible. Ellos habían ofrecido sus genitales. Sentí que el mundo entero se me caía encima. Aquello explicaba todo. Su frialdad, su rechazo a la intimidad, su obsesión con el sacrificio. Lo hicieron después de concebirme, como si mi nacimiento hubiera sido el último paso antes de mutilarse y entregarse a esa secta por completo. Vomité en el fregadero. La bilis me quemó la garganta. Me quedé de rodillas en el suelo, con las fotos temblando en mis manos ensangrentadas, porque me había raspado sin darme cuenta al abrir la caja. No podía llorar. No podía gritar. Solo podía repetir en mi mente la misma frase, una y otra vez. Ellos me trajeron al mundo, y luego se destruyeron para alimentar a algo que jamás conoceré. Esa noche, cuando cenamos, no pude mirarlos a la cara. El pollo en mi plato olía igual que la carne podrida del sótano. Cada palabra que salía de sus bocas me revolvía el estómago. Yo sabía su secreto. Sabía lo que habían hecho. Y la simple visión de sus sonrisas, fingiendo normalidad, me helaba más que cualquier cuchillo. Pero lo peor aún estaba por venir. El sótano me llamaba, cada día más fuerte, y la última revelación que encontraría ahí me marcaría para siempre.
La culpa empezó a devorarme. Cada día que pasaba, me sentía más prisionero de aquella verdad. Sabía demasiado, pero al mismo tiempo no entendía nada. ¿Por qué? ¿Qué los empujó a hacer algo tan extremo? ¿Que podía valer tanto como para que renunciaran a lo que los hacía? ¿Humanos? Intentaba ignorarlo, pero el sótano me llamaba. Era como si la casa entera me empujara hacia abajo, como si cada crujido en la madera, cada gota de agua en las tuberías, fueran susurros que me decían: vuelve. Aún no lo has visto todo. Y una noche, volví. Era verano. Afuera, los grillos cantaban, pero dentro de mi casa solo reinaba el silencio. Tomé una linterna y bajé los escalones del sótano. El candado ya no estaba. La puerta se abría con facilidad, como si me hubieran estado esperando. Lo primero que noté fue que el altar había cambiado. Antes estaba lleno de frascos y cuchillos, pero ahora, en el centro, había un cofre de madera, barnizado con una mezcla oscura que parecía sangre seca. Tenía símbolos grabados, surcos profundos que parecían heridas abiertas en la madera misma. Mis manos temblaban cuando lo abrí. Dentro, cuidadosamente envueltos en telas manchadas, estaban los restos de lo que mis padres habían sacrificado. No eran huesos, ni dedos, ni piel. Eran sus genitales, marchitos y resecos, preservados como reliquias. Habían sido tratados como algo sagrado, con aceites, vendas y extraños sellos rojos. El olor era insoportable. Un hedor a carne muerta mezclado con incienso barato. El horror me golpeó con tanta fuerza que casi solté la linterna. No eran fotos, no era un rumor. Ahí estaba la prueba tangible. Lo habían hecho después de concebirme, como un juramento eterno a esa secta de mutilaciones. ¿Ves ahora?, dijo una voz detrás de mí. Me giré de golpe. Ahí estaban. Mis padres, de pie en la penumbra, observándome con una calma imposible. No tenían armas, no parecían furiosos porque los hubiera descubierto. Solo estaban satisfechos. Queríamos que lo entendieras por ti mismo, dijo mi madre, dando un paso hacia mí. Su voz sonaba como cuando me arrullaba de niño, y eso la hacía aún más aterradora. Todo lo que somos, lo que dejamos de ser, fue por ti, añadió mi padre, levantando la mano vendada. Podía ver las cicatrices recientes, los cortes abiertos, supurando. Yo retrocedí, con el cofre aún abierto a mis pies. Quise gritarles, insultarlos, exigir una explicación, pero mi garganta estaba seca. No podía producir un sonido. Ellos me miraban como si hubieran esperado ese momento durante años. Después de darte la vida, ya no necesitábamos nada más, continuó mi madre, con una sonrisa que me heló la sangre. Nos ofrecimos completos, para demostrar que solo tú importabas. Sus palabras eran dulces, pero sus ojos estaban vacíos. No había amor, solo fanatismo. Intenté huir, pero mi padre me sujetó del brazo con una fuerza brutal. El olor a sangre fresca en su ropa me golpeó como una ola. No tienes que temer, me dijo al oído. Tú no estás obligado a dar nada. Todavía. Esa palabra, todavía, me perforó como un cuchillo. Me zacé como pude, subí corriendo las escaleras y me encerré en mi habitación. Pasé la noche temblando, con las imágenes de aquel cofre grabadas en mis párpados. No pegué ojo, esperando que en cualquier momento entraran a mi cuarto con un bisturí. Pero no lo hicieron. Nunca me forzaron. Y ese fue el peor castigo. Pasaron los años. Me fui de casa en cuanto pude, huyendo como un cobarde. Nunca denuncié nada. ¿Qué habría dicho? ¿Quién me habría creído? Un adolescente que acusa a sus padres de castrarse voluntariamente para una secta. Me habrían tratado de loco. Hoy sigo vivo, pero no soy libre. Cada vez que cierro los ojos, recuerdo sus sonrisas. Recuerdo el cofre. Recuerdo el sonido de la carne desgarrándose en el sótano. Y, sobre todo, recuerdo la certeza de que ellos lo hicieron con orgullo, convencidos de que era lo correcto. La culpa me carcome, porque pienso que pude hacer algo. Denunciar, huir antes, quemar la casa. Pero no lo hice. Me quedé paralizado, prisionero del miedo. Y ahora llevo su secreto como una maldición. Lo más aterrador no es lo que vi. Lo más aterrador es que, en lo más profundo de mí, una parte enfermiza entiende su lógica. Yo fui su último fruto, su excusa perfecta para entregarse. Y cuando pienso en eso, siento que el mismo veneno corre por mi sangre.
Porque cada vez que me miro al espejo, me pregunto, ¿qué parte de mí tendré que sacrificar cuando llegue mi turno? ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.